buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, estamos a escasamente menos ya de 2 semanas de la segunda vuelta electoral en el Perú que, a nuestro entender, tal como ustedes saben, amigos televidentes, es definitoria para definir esta relación entre sistema y antisistema que viene chocando, colisionando en las últimas 2 décadas. Desde el 2006, por ejemplo, tuvimos una segunda vuelta en que había una propuesta que planteaba un programa de gobierno en función de la Constitución del 93 y otra propuesta que planteaba cuestionar la Constitución e instalar una Asamblea Constituyente. Esa fue la segunda vuelta, que fue una especie de un campanazo en general. Luego, el 2011, hubo una segunda vuelta parecida. El Ollantumala del 2011 se encaminó por una hoja de ruta y las cosas, digamos, no se agravaron, aunque los especialistas señalan que desde ese momento empezó el declive del Perú, del Estado peruano, su burocratización, esa indolencia frente a la sociedad, en fin, todo eso que se critica. Y en el 2021 ganó obviamente Pedro Castillo y ahora el 2026 estamos en esta segunda vuelta. Y en estos momentos, discutir cuáles son las herramientas, los instrumentos de una campaña electoral es un aspecto fundamental porque hemos entrado definitivamente a la era digital, a la sociedad de redes. Ya no es suficiente hablar de partidos, ya no es suficiente de hablar de análisis políticamente precisos, para no mencionar correctos. Ya no es posible tener buenas estrategias si es que los relatos, las narrativas, no viajan a través del sistema de redes, a través de los sistemas digitales. Bueno, y nos interesa reflexionar sobre cómo se está produciendo este escenario hacia la segunda vuelta en las redes sociales, en el universo digital, en este universo desconocido para algunos, poco conocido para otros, pero que parece un océano donde las cosas no se controlan, no tienen jerarquías. En fin, queremos reflexionar sobre ese tema y el día de hoy hemos convocado a Carlos Kelfer. Él es un especialista en redes sociales, un investigador permanente de estos temas y ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, Carlos. Gracias por el diálogo. ¿Qué tal, Líder Andrés? Gracias y a toda la comunidad que te sigue. Bueno, mira, a ver, ¿qué podemos decir de esta campaña en redes sociales de los dos candidatos de la segunda vuelta? Es muy diferente a lo que sucedió el 2021, porque la velocidad de los acontecimientos se multiplica. Un comentario. Sí, mira, porque además esta campaña tiene la diferencia de que la anterior ha ingresado una tercera plataforma que no es tanto de norteamericanos o de dueños norteamericanos, sino una plataforma china como es TikTok, ¿verdad? Cuya lógica de En distribución 2021 TikTok recién empezaba y claro, no era tan importante como lo es ahora. De hecho, según las últimas mediciones de Data Reportal, TikTok es la red social con mayor cantidad de usuarios en el Perú. Estamos hablando de algo de 28 millones, según lo que reporta la plataforma. Digo usuarios y no seres humanos porque no necesariamente es así. Y en segundo lugar está Facebook con 25 millones de usuarios. Ambas plataformas operan con una lógica distinta. Entonces, en el caso de TikTok es la viralidad, ¿verdad? Tú tienes a mucha gente estando ahí, viendo live, compartiendo, y el algoritmo todavía de TikTok te permite tener una alta viralidad con muy poco. ¿Qué quiero decir con esto? Tú puedes publicar un video, no necesariamente muy elaborado, y si, digamos, conecta con algo de tu comunidad, puede literal convertirse en viral, ¿no? Los políticos, obviamente, como siempre pasa, los políticos y el Estado siempre llegan tarde a estas revoluciones tecnológicas, y en el caso de la campaña, de esta campaña, ha sido la irrupción también de TikTok. De hecho, por ejemplo, me parece que el caso más saltante que hemos podido ver por la atención que nos llamó fue lo que planteó César Acuña con la inclusión de estos influencers, ¿no? Tanto de TikTok como de Kick, que es otra plataforma de streaming, que los jaló, vamos a decirlo algo así, con el objetivo de llegar a un público joven, ¿no? Entre 18 y 24 años. Obviamente la estrategia, a la luz de los resultados, no fue la mejor o la más eficiente,
Pero lo que tenemos ahora, ya en esta segunda vuelta, es que tenemos estos dos candidatos que están en, digamos, en todas estas plataformas, pero una de ellas mejor que el otro. O sea, Keiko Fujimori tiene no solamente cubierto ese espectro, sino que se maneja mucho mejor, hay claramente una estrategia diferenciada por plataforma, sabiendo a quién le quiere hablar, de qué manera, y el otro es una estrategia de inundación. Es publicar todo el tiempo, digamos, saturar las redes sociales de contenido con el objetivo de que el mensaje llegue, ¿no? Por el momento esa estrategia le estás rindiendo frutos en la plataforma que lo llevó a la segunda vuelta, que era Facebook, ¿no? En TikTok todavía no termina de prender, obviamente ha elevado la cantidad de publicaciones que realiza, pero todavía no engancha, ¿no? Entonces queda literal ya casi una semana de campaña. Pero, digamos, antes, me gustaría también preguntarte algo sobre la primera vuelta, estos candidatos volátiles, muchas redes sociales ahí, ¿no? Pero, digamos, antes de eso, o quizá podríamos, bueno, hablemos sobre Keiko y Sánchez, ¿no? O sea, Keiko parece tener una estrategia organizada, sí, ¿no es cierto? Y de alguna manera está en permanente ofensiva, aunque hay momentos, pues, en todo, en que tiene retrocesos. Pero cuéntanos esa relación. Y quizá incluyendo la primera Y la segunda y vuelta. la segunda. Mira, ella, partiendo de datos, ella es la candidata con la mayor cantidad de comentarios, ¿no? ¿Eso qué significa? Eso significa que hay mucha gente yendo a comentar sus publicaciones. No necesariamente bien, ¿ya? O sea, ahí tiene una comunidad de haters bien organizada que van y permanentemente la critican. Estamos hablando de Facebook. Exacto, Facebook. En realidad casi en todas las redes, pero en Facebook se concentra la mayor cantidad de gente que le critica. Eso igual le asegura una amplificación. O sea, Eso amplifica. amplifica igual, porque el algoritmo no distingue si es positivo o negativo esa interacción, simplemente indica que, digamos, para el algoritmo, esa interacción indica que hay un interés sobre el positivo, se lo redistribuye. Hay estudios, nuevamente, estudios que dicen que hay solamente un 10% de gente que interactúa y hay un 90% que ve. A estos 90% que ve, que es una mayoría silenciosa, se le llaman lurkers. ¿Qué puede estar ocurriendo? Que luego lo vimos en primera vuelta, de que hay realmente, digamos, votantes de ella que no necesariamente se manifiestan en redes sociales, pero que están mirando, o que no dicen abiertamente que van a votar por ella, pero, digamos, luego votan. Digo, porque la relación luego entre votación y lo que pasa en redes sociales te daría la sensación, si yo lo mirabas eso, te daría la sensación de que hay un montón de gente que la detesta, ¿verdad? Y no necesariamente es así. No, pues. De hecho, o sea, si ves los indicadores de desempeño, yo, o sea, con mucha sorpresa he visto que incluso en el Perú rural, que es donde se le reclama, tiene mucha presencia. Eso habla puntualmente de la fuerza que tiene el fujimorismo como partido organizado en esas zonas. O sea, a ver, qué interesante, ¿no? Tú a partir de Facebook puedes concluir lo que no concluían los analistas políticos del Perú oficial antes de la primera vuelta, que en fujimorismo tiene una fuerza significativa en provincias. Lo veía además, ¿por qué te digo? Porque esas interacciones y la manera en que interactuaban empezaban a cambiar, digamos, a lo largo del tiempo. ¿Dónde identifico yo una vez viendo todo esto? Porque, digamos, ella siempre ha acumulado una gran cantidad de publicaciones. Pero ¿dónde veo yo el quiebre? Que esto empieza a cambiar incluso el ánimo de la gente, que le empieza a comentar con menos odio y, digamos, a compartir más el mensaje, a hablar Menos haters. menos haters, cuando, con la elección de Balcázar. Me acuerdo, lo habíamos comentado, creo, en una otra reunión, y ese es el momento de quiebre. Es ahí donde ella cambia la estructura con, digamos, de votos o, digamos, el curso de las acciones, en el caso con López Aliaga, ¿no? Porque en ese momento ella ya no para. No para. Claro, y mira, qué interesante, ¿no? O sea, el Perú oficial, los medios de comunicación, decían, bueno, se va a gerir por todas las denuncias, pero ella asume una posición de estadista, incluso contra probablemente una corriente mayoritaria del Perú que sigue otro tipo de medios, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, al final gana, por la justeza de una opinión, de una evaluación. Cuando lo plantea, digamos, y eso me parece que también es un tema
en el cual el candidato, digamos en nuestro caso Rafael López Aliaga, Y por otro tiene una mala estrategia y ella aprovecha. Y yo creo que lo remata, ¿sabes dónde? En los debates. así, ¿no? Cuando estira el ramo de olivo, ¿no? El enemigo no soy yo, está al frente. em, y ella sabe jugar muy bien con eso, pero además a partir de eso, el tipo de contenidos que entregaba, que eran siempre con gente, O sea, el orden, nunca planteando una dicotomía antagónica, ¿no? mira, qué interesante lo que dices tú. Estos gestos políticos de entregar el ramo olivo, como tú dices, una paloma de paz al que está polarizando contigo, era parte de la gran política del pasado. Eh, no sé si tú conocieras, pero era la historia de Aya, de Bedoya Rey. Sin embargo, ella desarrolla este tipo de gestos. En los medios tradicionales no se analiza mucho el tema, pero en las redes sociales sí tiene un Sí, impacto. porque tiene un impacto. Lo que pasa es que nos hemos olvidado, mira, fíjate, estamos viviendo en una plenitud digital. En esta plenitud digital, toda nuestra comunicación está atravesada por estas plataformas digitales. Entonces, si toda nuestra comunicación está atravesada por ella, eso quiere decir que los intermediarios han desaparecido. O sea, los medios de comunicación ya no son gatekeepers, ya no son un intermediario entre la gente y el candidato, entre la gente y el empresario, entre la gente y el político, ¿no? Eso ha desaparecido, entonces puedes tener una bidireccionalidad con ellos. Entonces yo siento que parte de la estrategia de ella era llegar precisamente a este grupo, obviamente con una estrategia diversificada, Eso no, también es no antagónica, no polarizadora, porque además me parece que uno de los errores de López Aliaga, que yo me imagino que lo importa de otro lado, es plantear la elección de primera vuelta como una guerra, eh, una batalla cultural, ¿verdad? Rindió frutos en Argentina y en otros sitios, pero en el Perú parece que digamos, esa discusión todavía no emerge o no está. O quizás te diría que nuestro país puede ser tan conservador que esa discusión ni siquiera está sobre el tapete, ¿verdad? Tomando en cuenta que el Perú es un país esencialmente conservador, ¿no? Em, Me parece que eso plantea, y sobre todo, ¿qué te digo? El tema de madre, de hija, todo el tiempo, en varias publicaciones, me parece que eso incluso le ayudó a suavizar un poco más la imagen, ¿no? Finalmente, a llegar a la gente que tenía que llegar para llegar a primera vuelta. O sea, en las redes se percibe, se nota y se puede afirmar que Keiko cambia, o sea, la imagen de serenidad, esa nueva imagen, que se suele decir en algunos comentarios aparece con absoluta nitidez. Pero, y además porque esta vez queda muy claro que, digamos, el extremismo está de otro lado. Yo creo que le Que beneficia. eso se nota en las Se redes. bien, sí. Se nota mucho porque además, mira, venimos de una primera vuelta y casi, ¿cuánto? 5 semanas de discusión donde un candidato plantea que ha habido un fraude y que le han hecho el fraude a él, y no hemos salido de eso sin más hasta hacer una semana. Entonces, Y Keiko Fujimori en silencio hasta la proclamación, ujú. ni siquiera celebró su triunfo. Es la primera vez que he visto a un candidato que gana una primera vuelta que no celebra su triunfo. Pero en parte me parece una estrategia muy bien Un planteada, poco ¿no? para no confrontar con los electores de López Aliaga, que también son parte de sus electores que se sentían muy sensibles por todos los errores y bueno, a López Aliaga también le robaron la elección con las irregulares, las ineficiencias, en mi opinión, pero un poco con eso también, ¿no? Claro, o sea, a ella no le convenía antagonizar con López Aliaga porque, nuevamente, López Aliaga no es su adversario. O Claro. sea, no es él a quien tiene que ganarle. Yo creo que en esa primera parte lo entiendo. Ahora, pero sí está polarizando totalmente, parece, pero de manera muy subliminal, de manera, no sé, esta frase, el orden versus el caos, Sí, con la izquierda radical. sí, plantea esa dicotomía en la discusión que lo ha sostenido desde enero hasta ahora, hecha. O sea, digamos, hay una coherencia expresiva desde que inicia la campaña hasta ahora, que le da, me parece, igual lo ves en el debate técnico, una solidez que le permite establecer una narrativa. O sea, eso es más fácil porque yo creo que en el Perú lo que hemos olvidado es que es tener partidos organizados, ¿verdad? O sea, el líder manda y el resto se alinea y trabajan como un ejército para buscar el objetivo, ¿no?
Es algo que no es usual de ver hace como, ¿qué? ¿10 años? Sí, claro. ¿10, 15 años? O sea, hay una estrategia, se siente Se siente las las redes días de fe. que hay una estrategia, Ahora, un sistema. tan claro incluso que, digamos, en parte de la discusión ayer en el debate técnico, Armando Ceballos le dice caos, pero con K, ¿no? O sea, es evidente que ya plantea ese tema, pero siento que ahí, digamos, hubiera sido más sutil si es que no hubiera sido tan duro, porque la gente se da cuenta que hay eso, porque incluso plantea la discusión por encima de esto no es derechos de izquierdas, esto no es fujimorismo, antifujimorismo, esto es el orden versus el caos. El orden lo representa ella y el caos lo representa el adversario. No, y digamos, cada día viaja más. Esa Sí. idea. Yo lo que siento, o sea, el éxito de la campaña de Keiko Fujimori esta vez parece muy profesional, ¿no? No sé tú. Sí, no, O sea, yo lo que siento que esta idea del orden versus el caos empieza a viajar. Y empieza a viajar en todos los aspectos. Ahora, hay una cosa, las redes sociales nos dan un espacio tipo para advertir qué tipo de mensajes empiezan a generar resonancia en la gente, además por el uso del tipo de plataformas cuando, digamos, ¿por qué digo que Facebook es importante? Porque Facebook es una red social que te digo transversal a nuestro país, ¿no? Entonces tú tienes a mucha gente alimentándose de información en Facebook, no solamente en la gran ciudad, que pueden estar más que todo en Instagram o en TikTok, sino, por ejemplo, en el campo, en el área rural, ¿no? Eso uno para ver. Es por eso que Sánchez, el motor que tenía, que era un motor de difusión, que utilizó prácticamente no entrevistas en medios tradicionales, sino todo lo movió a través de sus propias redes sociales, visiten territorio. Y ahí te das cuenta es que el territorio se tiene que completar con el mundo digital. O sea, no dejamos no dejamos de ser humanos en eso. Necesitamos tocar, necesitamos ver y necesitamos la calidez de lo humano, ¿no? Déjame plantearte otra imagen. Yo en las imágenes y en los videos de la campaña de Keiko veo más gente, más muchedumbre, más ciudadanos y más alegría. Sí, se ve. Es, sea, evidente porque se ve Sí, y se muestra. claro, es una campaña que empieza a ser alegre. En la campaña de Sánchez veo menos gente y un poco más es un poco más sombrío, más... Pasa que, ¿sabes qué ocurre? Él empieza tarde la campaña, de hecho le empieza recién a partir del día de la proclamación, o sea, del domingo pasado, no sino del anterior, que pareciera que no estaba haciendo campaña, parecía que no quería, solamente estaba enfocado en seguir, digamos, hablándole a una base. Me parece que ahí la incorporación de algunos miembros de su equipo técnico buscan una moderación que luego la gente va a evaluar si es que esa moderación es real o no. Yo, ¿sabes qué? Te digo, ahora que mencionas eso, de acá a una semana esa moderación, con el recordar, y es que seguramente le va a hacer fuerza popular de la constituyente, de Antauro Humala o de los senadores del MOAEF, le va a jugar una mala pasada. Sí, hay, digamos, lo que tú tienes al frente luego son dos momentos. Tanto Sánchez y Juntos por el Perú parte de su estrategia. Ahora, de hecho, con la denuncia que acaba de hacer José Domingo Pérez, Es denuncia, discúlpame que me estoy enterando. ha denunciado a Miki Torres y me parece que a la mesa directiva del 2022, o sea, la que promovió la vacancia contra Pedro Castillo, lo está denunciando por sedición, me parece, ¿no? Entonces tú tienes ahí, o sea, es un intento estratégico por activar el antifujimorismo a partir de un tropezón de Miki Torres. Y por el lado de Fuerzas Populares, nuevamente, que te digo, la disciplina de hablar específicamente del orden versus el caos. O sea, recién se siente que hay segunda vuelta. O sea, recién estamos conversando en esto y puyazos van, puyazos vienen, ¿no? Pero me gustaría insistir en esto, en las imágenes que yo veo en Facebook, incluso en Twitter, no, en Facebook básicamente, muy poco en TikTok, de Sánchez. Él se ha concentrado en Lima, es una cosa que no entiendo, ¿ya? Sí, no tiene explicación. No tiene, porque ¿sabes qué? Después de la segunda vuelta no tiene explicación que le haya dedicado tanto tiempo en Lima y viendo las últimas encuestas, es claro que esa estrategia no va la más adecuada. No va a conseguir, no va a cosechar. Pero además, otra cosa, Carlos, por eso sus imágenes son deslucidas, no hay, hay poca gente. En las reuniones de Sánchez en Lima
no hay alegría. A lo mejor si estuviera en sus bases, podría transmitir otra imagen. Ahora, eso es, digamos, eso imagino que puede ser parte de una decisión estratégica, la de, oye, quedarse en Lima a captar todos los votos que necesariamente necesitas, ¿verdad? Eh, Puede ser un error estratégico haberse quedado tanto tiempo en Lima cuando necesitas literal y llevar todos los votos que necesitas. O sea, ya empezó a salir Estado de Nica. En sitios me parece que, digamos, posiblemente le voten más. Me hablo de Barrio Chino en Ica, luego he estado en Lambayeque. Recién se empieza a activar, pero queda poco tiempo. Y literal tenemos una semana de campaña efectiva. Eh, Obviamente hay intentos de moderación con la inclusión de ciertos personajes que lo ayudan, digamos, en ese propósito, aunque evita y hay una ambigüedad deliberada para evitar decir si se queda o no Julio Velarde. Me parece, digamos, tú vas a cualquier otro país y nadie sabe quién es el presidente del BCR, y aquí me parece que en el Perú esa discusión está muy clara respecto de quién ha sido el garante de la estabilidad de estos años de turbulencia política, ¿no? Pero todas esas cosas entran en juego y pueden terminar teniendo un vuelco interesante el día del debate, que estén ambos enfrentados, ¿no? Obviamente me parece que es una decisión difícil porque, como te digo, es la cuarta vez Keiko Fujimori como candidata en segunda vuelta, mucho más solvente, digamos, una política profesional que tiene varias batallas encima, y al frente tienes a Roberto Sánchez que para llegar no puede negar todo lo que hizo, pero tampoco puede moderarse en extremo, o sea, no es, o sea, Claro, y se ha puesto un sombrero que no es de él, pues, ¿no? y luego y Keiko tiene que convencer. La tarea de ella es convencer. Claro, y lo más, digamos, Keiko lo que va a demostrar en el debate del 31 es que ellos realmente son la amenaza que representan con Antauro y el Movadef. Y bueno, Sánchez, lo veo bien complicado a Sánchez, O ¿sabes? sea, porque ahí lo que te... Y no es porque, bueno, acá los televidentes saben que yo voy a votar por Keiko, ¿no es cierto? Y no es por eso, sino en el análisis estricto lo veo muy complicado a Sánchez, ¿no? Porque ¿cómo va a decir que no va a ser una asamblea constituyente? ¿Cómo va a construir carreteras? O lo viste a Gustavo Guerra ayer, ¿no? Hablando de carreteras, de proyectos. Si eso es cierto, ¿cómo lo van a hacer con una constituyente que es la parálisis de un país? Lo que pasa es que yo creo que ahí los votantes de él, sobre todo los que van a adherirlo en segunda vuelta, no están votando tanto por esa premisa, sino es un voto contra él, ¿no? Es Ento- el voto contra qué. O sea, el fujimorismo lo que tiene que hacer es neutralizar los votantes que, obviamente, que no la quieren, pero que no se vayan con él. Mm. O sea, digamos, ahora viene la parte de las estrategias políticas. Y me parece que, o sea, si hacemos un símil, 20 años atrás, el presidente García supo, digamos, interpretar correctamente el momento y neutralizar a todos los votantes antiapristas que hubieran podido darle el triunfo a Ollanta en ese momento, cuando plantea el Perú, ¿no? Versus la Venezuela de Chávez. Pero digamos, todos son momentos, ¿no? Claro. Entonces, esta es una responsabilidad estratégica que le toca a Keiko, porque del otro lado queda claro que hay un proceso de moderación, hay un intento por calmar a los mercados y a Un todos. intento de moderación. Por eso digo, es intento de moderación porque juegan con esta ambigüedad. O sea, uno lo escucha a Sánchez y uno lo escucha a Dancourt respecto de lo que dicen que pasaría con el BCR, y nunca son tajantes o nunca son, digamos, contundentes respecto de la respuesta. ¿Es Julio Velarde se queda o no? O sea, no es una pregunta que admita medias tintas, ¿verdad? O sea, Bueno, y Keiko se lo va a preguntar. Franca lo establece, ¿no? Franca lo establece y dice que sí, pero esa contundencia debería venir del candidato porque al final es el candidato presidencial o luego presidente quien da la nómina, ¿verdad? De acuerdo, Carlos. Muy interesante estas reflexiones alrededor de las redes sociales, esta sociedad de redes. Me gustaría preguntarte un tema final. Bueno, es como la del estribo, como se dice, Ya, ¿no? El Papa acaba de publicar una encíclica sobre la sociedad digital que enfrenta y acaba de desarrollar una reflexión sobre el humanismo, sobre la antropología del hombre en medio de esta tendencia de la cuarta revolución industrial. Muy pocos la han leído porque creo que es hoy día, pero un comentario. el Papa, de hecho, una cosa
que hay varias cosas para comentar ahí. La primera, de que el Papa León ha elegido básicamente la misma fecha para firmar su encíclica, la misma fecha en la que se publicó, me parece, la Rerum Novarum, León XIII. O sea, hay, en el caso de la Iglesia Católica, siempre hay que ver que todos estos momentos siempre son elegidos muy puntillosamente. Que la iglesia Es una institución de 2000 años. y es el lugar donde se preserva la tradición de Occidente, Exacto. aunque parezca mentira. Sí, sí, bueno, hay Roma, Atenas, Sí, Galilea, ¿no? Jerusalén. Jerusalén. Entonces, y el Papa en esta encíclica que se llama Magnificat Humanitas, dentro de la gente a la que él invita, estaba el CEO, uno de los CEOs de Anthropic, que es precisamente, digamos, la empresa de inteligencia artificial ahorita que tiene cloud, ¿no? Que es una de estas inteligencias artificiales muy, muy potentes y buenas. eh, pero que plantea precisamente que la inteligencia artificial no puede reemplazar al ser humano, de que la magnificencia de la humanidad creada por Dios no puede estar por debajo de la inteligencia artificial. Y es, o sea, la tengo que leer hoy día, justo va a salir hoy día, pero es también una contraposición y es una visión de la iglesia frente a lo que plantean algunos líderes empresariales en Silicon Valley, que ellos dicen, oye, la era del átomo se ha acabado. Tiene que empezar en un libro que se llama La República Tecnológica. Dice, la era del átomo se ha acabado, tiene que empezar la era de la inteligencia artificial. Y llaman a una especie, al gobierno de los Estados Unidos a crear un nuevo proyecto Manhattan. ¿Sabes? Solo para recordar a la gente que no lo sabe, el proyecto Manhattan fue, Fisión nuclear. claro, para ganarle a los nazis la carrera por tener una bomba nuclear. Ya. Estos líderes empresariales de Silicon Valley, sobre todo muchos de los CEOs de inteligencia artificial, están llamando al gobierno a plantear algo así. Contra ellos, contra esta tecnología deshumanizante, contra, digamos, es una discusión que creo que tendríamos que empezar a tener en el Perú realmente. Bueno, Miklos Lucas publicó un libro que se llamaba Neoentes, que ya empezaba a abordar esto, pero esto también es parte de una discusión ya de cierto tiempo, ¿no? Sobre todo en Silicon Valley, ¿no? Sí, o sea, porque hay un punto. Es cierto que la inteligencia artificial nos puede ayudar, pero también es cierto que corren riesgo muchos puestos de trabajo, de que la inteligencia artificial necesita mucha energía, de que necesita muchos centros de datos. Por eso lo que Occidente tiene que hacer es preservar las instituciones fundamentales que construyeron su grandeza. Exactamente, y fíjate, yo creo que lo que hace hoy el Papa León XIV al plantear esto es una defensa no solamente de la humanidad, sino también es un De la planteamiento cultura occidental. Claro, la defensa de la cultura. Exacto. No, yo no sé qué piensas tú de los progresistas, ¿no? Pero nuestros progresistas creen que pueden hablar de Occidente, de secularidad, de pluralidad y de libertad sin las grandes tradiciones que forjaron Occidente. Por ejemplo, sin el cristianismo. ¿Cree eso posible? Pero fíjate, mira, el otro día Javier Cercas, cuando es un conocido escritor, y de hecho que El español. él dice que no es católico practicante, que es ateo y todo, pero cuando entrevista al Papa Francisco, él dice que por momentos sintió que tenía que creer y que sintió que, y lo dice con claridad, de que Roma, o sea, el Vaticano es la cuna de Occidente, que es una de las instituciones de Occidente. Es Galilea y Atenas al mismo tiempo, ¿verdad? Así Es la defensa de eso. Entonces, o sea, yo creo que además, puntualmente, el progresismo en su conjunto, con esta visión muy secularizada de la vida, ha chocado con una barrera en el Perú. Yo en otra vez creo que escuchaba a Miklos, la verdad, o a Fernán Altuve, y decían, claro, en el Perú ese tipo de ideas progresistas chocan porque este país no estaba vacío. Cuando llegan los españoles y el sincretismo entre la religión occidental, la religión cristiana y nuestras tradiciones preincaicas e incaicas se fusionan y crean una sola. Entonces, el señor de los milagros es Pachacamac, ¿verdad? Entonces, lo que digo es que en el Perú me parece que hay parte de entender pero que somos esencialmente conservadores y que la iglesia ahí, la religión forma parte de una columna vertebral de nuestra sociedad. Así es. Bueno, sin la tradición cristiana, sin el mundo católico, no se explicaría la peruanidad. Pero algunos
creen que sí es posible, pues. Y digamos, es una matemática racionalista, ¿no? Que no tiene nada que ver Sí, con yo, la realidad. yo creo que el progresismo puntualmente, me parece que esa batalla, si lo vemos de esta manera, ya del progresismo perdido, al menos en el Perú, queda claro específicamente de que hay una barrera muy fuerte y que hay gente que, digamos, defiende Occidente con mucha fuerza, ¿no? Que hay ciertas ideas que, digamos, no van a poder implantarse por más que uno quiera, ¿no? De En acuerdo. el Perú. De acuerdo, Carlos. Hemos hablado de todo. Empezamos por qué y con las estrategias y terminamos hablando de filosofías y la situación de la cultura occidental. Te agradezco mucho por estas declaraciones y seguramente vamos a seguir hablando, ¿no? Sí, Vamos a ahora hay seguir que hablando. esperar el debate. Yo me imagino que va a ser un momento Ah, culmen y los candidatos tendrían que estar preparándose desde ya para ese momento que va a ser este domingo. de acuerdo, ¿no? Muchas gracias por venir a nuestro set. Seguiremos hablando. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No se olvide de suscribirse al canal, deje su comentario. Así este proyecto avanza y se consolida. Muchas gracias.